Selvin, con tu tercera pregunta. Ok, señor Galindo, en Ezequiel capítulo 34, Jehová viene hablando del versículo 11 que él estará presente, reunirá sus ovejas, no serán para escarnio ni para rapiña. Finalmente en el versículo 21, 22 y 23, él dice que va a levantar un pastor sobre las ovejas. Pero mi pregunta va a ser del versículo 24. Si usted lo ubica el versículo para que tenga contexto. Ezequiel 34, versículo 24, para que lo vaya buscando, yo lo voy a leer. Yo, Jehová, seré su Dios, hablando de las ovejas, será el Dios de las ovejas, y mi siervo David será por príncipe en medio de ellos, y yo, Jehová, es el que ha hablado. Ahora, la pregunta de ese texto es, ¿a quién levantó Dios por pastor de las ovejas? ¿Al arcángel Miguel o a un humano? Muy bien. José Galileo, ¿sí entendió usted la pregunta de Selvin? Sí. Ok, tiene usted 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, nuestro amigo está sacando las cosas de su contexto, porque todo tiene su contexto. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Cuando hablamos de quién es el Salvador, la Biblia dice que Jehová es Salvador, en Isaías 42. Pero también en Judas 25 dice que Dios, mediante Jesucristo, también ha efectuado la salvación. Entonces, Jesucristo también adquiere esa función de Salvador en el Nuevo Testamento de parte de porque Dios lo ha enviado como Salvador. Entonces, y resulta que creo que es Otniel, no recuerdo bien el nombre de este personaje, de los jueces de Israel, dice que Dios también lo asignó como Salvador para la nación de Israel. Entonces, mire, cada cosa en su debido contexto. O sea, este personaje de los jueces fue asignado como Salvador, pero solo en el perímetro de Israel, de la nación de Israel. Jesús ya es asignado como Salvador, pero a nivel de la humanidad, o sea, para salvar a la humanidad entera. Vienen en su papel de Redentor y de Salvador de la humanidad entera. Entonces, pasa lo mismo en este caso del término príncipe. Cuando aquí habla de que Jehová asignó a su siervo David como príncipe, obviamente está hablando de que asignó a David como príncipe de su pueblo de Israel. Pero eso no niega que después Jesucristo sea el príncipe, pero ya a nivel de todo el pueblo de Dios en el mundo entero. Entonces, miren, ¿no? Cada cosa tiene su contexto. De hecho, nosotros creemos que según Daniel 8:25, perdón, el mismo Jehová se le llama el príncipe de príncipes. O sea, la palabra príncipe es un rango, es una función de ejercer una jefatura, y la palabra príncipe la puede adquirir cualquier ser espiritual o ser terrenal en su debido ámbito. Entonces, este texto no contradice para nada de que Miguel también sea un príncipe. Como dice Daniel 10:13, Miguel es uno de los príncipes, pero Miguel es superior a esos príncipes porque Miguel es el único arcángel. O sea, los demás príncipes no son arcángeles, Miguel es el único arcángel. De hecho, Daniel 12:1, cuando dice Mijail Azar Gadol, está hablando de la posición que es la misma cuando, por ejemplo, en Levítico se habla del Jacoen Hagadol, que es un sumo sacerdote que está por encima de los demás sacerdotes. Entonces, siempre hay alguien que, a pesar de pertenecer a un grupo, está por encima de los demás. En este caso, Miguel es un príncipe, efectúa una labor como príncipe, según el libro de Daniel. Pero Miguel es superior a los demás príncipes en el sentido de que Daniel 12:1 dice que es el gran príncipe, el Azar Hagadol, como el sumo sacerdote era superior a los demás ángeles, efectúa una labor superior y por lo tanto efectúa una comandancia superior a la de los demás. Gracias. Muy bien. Vamos con lo que serían los 3 minutos de refutación del señor Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Ok, otra vez, señor Galindo. Mi pregunta quedó siempre en el aire, quedó en el aire la pregunta, porque yo no estoy seguro si me contestó. Voy a pedirle, por favor, si el moderador me permite, que él me diga, solo que me conteste la pregunta, porque dio la explicación, pero no me contestó la pregunta. ¿A quién puso como pastor o príncipe? ¿Si al arcángel Miguel o a un humano? Esa fue mi pregunta. ¿Cuál de los dos fue? Selvin, ya se te dio una respuesta. Tú lo que tienes que hacer es refutar esa respuesta. Por favor, continuamos. Alex, pero si puedo decir algo para que él entienda un poquito, sí puedo decir, o sea, si es que no estamos hablando de Miguel el Arcángel como pastor, pero sí efectúa su labor como príncipe, lo dice el libro de Daniel. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para yo tener mi contexto?
Por eso, o sea, Bueno, es que yo te expliqué que no es el mismo contexto en el que actúa el arcángel Miguel al que actúa David, o sea, estaba hablando de contextos muy diferentes. Pero da tu respuesta, Bueno, solo quería por eso deben confirmar de porque dice el poner, por moderador eso, que por no eso deben contestó él. deben Ok, de voy a poner refutar. atención cuando se les da una respuesta, porque luego hacen muñecón de paja cuando el oponente no dijo una cosa. Les recomiendo que pongan atención. Aquí en las preguntas y respuestas siempre tienen que estar atentos y apuntar lo que vean ustedes que dijo mal el oponente. Así es que, bueno, Selvin, ¿vas a continuar con tu respuesta? Sí, con mi Adelante. refutación. Refutación por eso. Adelante. Sí, ok, correcto. Por eso 2 minutos exigí con 20 entender segundos te quedan. ok, exigí entender la respuesta porque la pregunta fue si fue al arcángel Miguel a quien Dios llamaría, esa fue mi pregunta, llamaría pastor y príncipe sobre sus ovejas. Porque está hablando en el Antiguo Testamento, está dando una profecía. Yo seré su Dios y mi siervo David será pastor y príncipe en medio de ellas. Esa es la pregunta clara. Yo sé que aquí se hiere doctrinas con estas preguntas, pero vuelvo y le repito, la profecía, si Dios tiene al arcángel Miguel, y ese arcángel Miguel es Jesucristo, en modo arcángel Miguel, ¿por qué en ninguna profecía dijo que enviaría al arcángel Miguel a convertirse en humano y de alguna manera, cosa que hubiera un texto, por lo menos uno en el Antiguo Testamento, que hablara de este arcángel Miguel, que hablara del arcángel Miguel? O sea, pero que dijera el arcángel Miguel va a tomar un rol o va a hacer algo como las palabras que se usan, los preconceptos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos el mismo problema. El tema es si Jesucristo es el arcángel Miguel. Este texto está hablando del descendiente de David, está hablando de Jesucristo. Este versículo está hablando de Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento, en Juan 8, del versículo 27 en adelante, Jesucristo declara que el Padre le dio las ovejas a él. O sea, el Padre le dio la autoridad a él. Así como el Padre las cuida, las va a cuidar. Nadie le arrebata la mano al Padre, nadie le arrebata la mano del pastor, que es el Hijo. Entonces tenemos claro que el Dios que está hablando en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, Él va a ir por sus ovejas. Él va a ir. Y luego que Él vaya por sus ovejas, pondrá un príncipe sobre ellas y un pastor. Y dice que ese a David. David era un humano, pero lógico que en el contexto sabemos que está hablando que David es el ancestro del Mesías. Entonces, está hablando del Mesías, está hablando del descendiente futuro de David. Por eso estoy haciendo este tipo de preguntas, para ver si usted considera que Dios, ¿por qué Dios no habló de esto? ¿Por qué solo los testigos de Jehová y los adventistas, Matthew Henry y algunas ramas de las iglesias evangélicas tienen este concepto, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer aquí esta noche. ¿Me escuchan? Quiero tener muy claro este tiempo. ¿Escuchan ahora?